Amigos, en este episodio voy a contarles una triste y sobre todo una rara historia. Una historia que nace de los relatos y restos anecdóticos de las personas de avanzada edad en un pueblo de Michoacán, y también de los testimonios actuales de un gran número de habitantes de este mítico lugar. Les traigo a sus oídos el siguiente relato. El fantasma de Juanita. El trágico accidente o desafortunado suceso, o como más adelante quieran llamar, ocurrió en el pueblo mágico de Santa Clara del Cobre en el año de 1942. Para esto, les platicaré un poco de Juanita. Ella era una niña hermosa, risueña, traviesa, etcétera, etcétera. Realmente como cualquier niña promedio de su edad. Tenía 6 años de edad apenas cumplidos. Lo que realmente la distinguía, no solo del resto de los niños, sino de la población local, eran sus ojos. Un ojo color azul y otro color café. Una anomalía congénita llamada heterocromía. Ok, ahora lo sabemos, pero en ese tiempo sí que hacía a Juanita única y muy rara. Demasiado rara para las comunidades rurales en su época. Y eso la volvía muy especial, muy conocida y por tanto querida. Juanita era hija única de Rosa Ruiz y Leobardo Hernández. Rosa Ruiz era morena y de origen indígena, y Leobardo Hernández era, según Rosa, según recuerda ella, una persona alta, de piel clara, ojos azules y abusiva. Así es, abusó de Rosa en un viaje de comercio que hizo a tierras de Jalisco, trayéndose a Juanita con ella. Pues con esto ya conocen más a Juanita. Juanita vendía por las calles dulces y semillas en una pequeña canasta. Su madre le impuso el trabajo, pero a ella también le gustaba esa actividad porque se divertía. Todos los días, vestida con su atuendo tradicional y sus dulces, daba su ronda por los callejones, por algunas cantinas del pueblo, por los portales, la plaza, por todos los barrios hasta terminar en la iglesia. Era muy conocida y la mayoría de la gente simpatizaba con ella, a tal grado de que la dejaban entrar a la iglesia y hacer sus ventas discretamente. Una mañana de domingo, salió a hacer su recorrido de rutina. Comenzó por ciertas casas y luego por los lugares que ya les mencioné. Ese día tuvo muchas distracciones, jugó mucho por las calles, por lo que se fue retrasando de lugar en lugar, hasta que por fin llegó a la iglesia muy apurada, pero demasiado tarde. La gente estaba saliendo muy rápido y nadie le echó la vista encima como para siquiera comprarle un solo dulce. Juanita se puso muy triste al darse cuenta de su error y se sentó en la banca de adelante, en donde siempre contaba su dinero, y esta vez solo tenía la mitad de las ganancias normales, por lo que se echó a llorar. El padre Agustín estaba en la sacristía ya descansando y degustando su vino. Escuchó unos murmullos. Decidió salir para ver qué sucedía. Se dio cuenta rápidamente del cuadro que estaba presenciando, una niña dolida buscando refugio y consuelo. Se acercó a Juanita y Juanita le contó su pequeña gran pena. El padre Agustín se rió de ella. Así es, amigos, se burló de Juanita, la noble y amable Juanita. Los pondré en contexto. El padre Agustín, debajo de su buena reputación como líder religioso del pueblo, era una ficha miserable, un ser humano degradado que fue enviado al pueblo de Santa Clara hacía 4 meses a la fuerza. De estar en la ciudad de Puebla, lo removieron debido a su mal comportamiento histórico y su dudosa vocación. Se ordenó como sacerdote solamente por cumplir con los requisitos ante los humanos. Era una persona muy rara, pero de esas personas raras e inteligentes. Esas personas que si hacen daño, lo hacen a una escala mayor, y no tengo que platicarles algo que no sepan acerca de los horrores que han ocurrido durante siglos en esta santa profesión. El padre se acercó a Juanita con un meneo de cabeza burlón y una sonrisa grotesca. Era una media sonrisa, una sonrisa y una actitud propia de un adolescente que se acerca a una compañera y se burla de ella para entrar en un clima relajado de confianza y comenzar el cortejo. A esa sonrisa grotesca y apestosa me refiero. Juanita solamente lo veía de reojo y con recelo, apenada y sin poder captar ese tipo de sutilezas. Agachó la cabeza. El padre, con su misma actitud, se sentó junto a ella,
le acarició el cabello y volteó sobre sus hombros para cerciorarse que ya no hubiera ningún feligrés dentro de la iglesia, y así tranquilamente proseguir con su espontáneo plan. Interrogó a Juanita, sin el interés de escucharla, y ella, como una noble niña, le contestó todas sus preguntas y se alejó. El tipo ese que se decía ser padre, ya en ese momento, invitó a Juanita a pasar a la sacristía para platicar con ella más cerquita de Dios, según palabras del padre. Platicó un poco más con ella, se acercó un poco más a ella, se quitó la piel de oveja y, amigos, hasta aquí llegué con los detalles. No vale la pena relatarles gráficamente uno de los tantos cánceres de la iglesia. Sabemos de la gravedad de los actos y de los sufrimientos humanos y punto. Las cosas suceden, solo suceden. Ya estaba atardeciendo en el pueblo de Santa Clara. La señora Rosa ya estaba buscando a su niña Juanita desde hace algunas horas. La había buscado sin éxito, pero sin pensar o esperar alguna tragedia, porque en ese pueblo, en esa época no pasaba nada. Abandonó la búsqueda durante unas horas y la retomó tiempo después, pero ahora en compañía de personas de su confianza, pues la alarma ya se había extendido en el pueblo y el tiempo transcurrido ya había hecho mella en las mentes de las personas. Todos la buscaban. Era ya de noche. En el pueblo no había un servicio de luz eléctrica y con lámparas de petróleo y leños la buscaron por todos lados. En todas las casas y corrales, a la orilla del río y en cualquier rincón que se les iba ocurriendo, pero nada. Ya era la medianoche cuando en eso se escucharon repicar las campanas del templo. Se estaba haciendo un llamado al pueblo. La gente se congregó en la plaza principal. El padre amablemente les comunicó que se había enterado de la desaparición de Juanita e hizo una oración junto con los fieles, exhortándolos a la calma y a no perder la fe en la esperanza. Lanzando una bendición al aire y con una cálida sonrisa, se despidió y se marchó. Continuó la búsqueda en la que todo el pueblo estaba involucrado, a excepción del más grande de los monstruos al que acababan de escuchar. El montaje moral de ese demonio sobrepasó los límites de la hipocresía. La búsqueda continuó por horas, por días y por semanas, cada día con menos intensidad, hasta que se comenzó a rumorar que algún foráneo se la robó para novia, o como novia para su hijo, lo que en ese tiempo era algo normal, aunque no a esa temprana edad, pero tampoco era una mala teoría. Además, esa teoría le brindaba confort a la gente y más a la mamá de Juanita. Santa Clara del Cobre volvió a dormir. Así tenía que ser porque lo que un día es relevante, al día siguiente se olvida. Así es la vida y así pasó un poco de tiempo. Apenas 3 meses después del incidente, comenzaron a extenderse increíbles rumores. Se decía que en el templo, en horas avanzadas del día, se escuchaban ruidos, murmullos y gritos. Sí, pequeños murmullos y gritos, de gente pequeña, de niños, o mejor dicho, de una niña. Poco a poco, más y más gente presenciaba este fenómeno aunado a apariciones fantasmagóricas. La gente veía lejanas vaporizaciones en el fondo del templo. Veían siluetas azules, transponiéndose en cualquier objeto material. El rumor se extendió entre los crédulos e incrédulos. El clima del pueblo se comenzó a tornar un poco tenso. La gente casi no salía, casi no hablaba y todo era silencio. Esto se debía a que el pueblo había deducido el paradero de Juanita. Había deducido su suerte en base a esos espectrales ruidos y algún tardío testimonio de su última aparición con vida en ese recinto. Sabían que la procedencia de la denuncia no era física, no era de este mundo, pero era de Juanita. La gente lo sabía, ya sea por credulidad en esos fenómenos, por deducción lógica o por sed de justicia. Sabían de los hechos, se iluminaron, se sintieron iluminados y alentados por el deber de hacer justicia. La noche de ese día, el pueblo no pudo dormir. El padre ya lo sabía. Ya sabía de los rumores de la gente sobre el fenómeno de los lamentos en el templo y también sabía que lo culpaban acertadamente a él. Sabía el poder de una turba enardecida porque seguramente no era su primera vez. El pueblo se organizó rápidamente. Se volvió loco buscándolo con todo tipo de armas. Patrullaron las calles de una manera hostil. Era una cacería.
La gente no cruzaba una sola palabra entre ellos porque sabían cuál era su único cometido. Lo buscaron por horas y horas, pero no tuvieron suerte. El padre se escapó, se fue del pueblo y muy lejos. Desgraciadamente, no hubo justicia que aplicar. El pueblo quedó desencantado de la religión e incluso de ellos mismos. Ellos, esa generación contaminada de odio, ya no volvió a ser la misma. El pueblo incluso mermó comercialmente y hubo mucha migración. El pueblo murió con Juanita y sus ojos hermosos, su inocencia hermosa. Sin embargo, sobrevive un gran misterio, pues aseguran que su espíritu aún vaga por esos lugares y duerme en el templo, vigilando con sus ojos brillantes y cuidando su gran corazón, su corazón roto.